Estamos en comunicación en Montevideo con Juan Raúl Ferreira. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Un gran gusto estar con ustedes. Eh, tenemos entendido que ya está en las librerías el libro que con muchísimo esfuerzo han publicado sobre la vida de tu padre. Sí, se ha vendido por suerte muy bien, no solamente en Montevideo, sino en todo el interior del país. Ha sido presentado no solo en la Feria Internacional del Libro en Montevideo, sino en la Feria del Libro de Durazno, en la Feria del Libro de Piriápolis. Y bueno, la reacción de la gente nos tiene muy conmovidos porque es un libro que ha despertado interés histórico, pero al mismo tiempo también remueve algunas fibras de una vida que tenía un componente de emotividad muy fuerte que es muy lindo poder compartir con los compatriotas. ¿Cuál es la originalidad? De esto han estado trabajando durante mucho tiempo con un amigo común. Bueno, con Luis Viñolo, que yo digo que él hizo la parte de él, pero además orientó la parte mía. Quiere decir que es un poco, además de coautor, inspirador del estilo, el tono, el alma del libro. Lo original, y la palabra es la apropiada, lo distinto de este libro de cualquier otra de los 40 y tantos libros sobre Wilson que se han escrito, es que no son reflexiones de los autores ni apelación a la memoria, sino que es el resultado de una investigación de más de 3 años, juntando documentos, aparecen clarificados a través de la documentación que se da a conocer algunos episodios del pasado que nunca se supo bien si habían sido ciertos o parte del folclore político, pero ahí aparecen los documentos desclasificados de la CIA, del Departamento de Estado, de la propia Casa Blanca, donde parecería difícil pensar a priori que el tema de la vida de Wilson, su acción política, su pensamiento, sus pasos políticos fuera discutido a ese nivel. Aparece en eso, tenemos una deuda de gratitud muy grande con la Universidad de Virginia del Norte, que fue la que hizo posible toda esa desclasificación de documentos. Aparecen también documentos desclasificados de la Cancillería Itamaraty en la época de la dictadura y todo el flujo de instrucciones que se intercambia con la Embajada de Brasil en Uruguay, y esto gracias a ese incansable luchador de los derechos humanos que es Jair Krischke. Aparecen también los documentos de los servicios de inteligencia británicos, cuando estando recibiendo en el Reino Unido mi padre, se descubre que el Plan Cóndor se está organizando para matarlo en territorio británico. Y bueno, es muy curioso ver, por ejemplo, los documentos de la CIA, apoyo al Plan Cóndor total, hasta que intervinieron en la muerte de Letelier. Bueno, cuando entraron a territorio americano ya fue otra cosa, ya vino el estate quieto. A mí ese episodio me afecta no solamente porque es parte de la historia contemporánea, sino porque cuando esto ocurre, yo estaba haciendo una pasantía con Orlando Letelier. La secretaria de él que muere era mi compañera de escritorio. Bueno, entonces las fuentes son muchas, 46 entrevistas, tanto a compañeros correligionarios políticos suyos como adversarios, como figuras del mundo internacional, como gente que fue testigo de su accionar en el exilio. Y bueno, y el libro se llama Bitácoras de una lucha porque entre las tantas fuentes de información figura una que yo no había logrado advertir, es mi culpa, la importancia histórica que tenía, que eran, les decimos bitácoras, son las agendas que uno puede comprar en cualquier librería, pero que al final de cada jornada, a lo largo de más de una década de exilio, yo iba anotando todo lo que había ocurrido. Estas bitácoras muchas veces fueron utilizadas
en algunos juicios, incluso en Argentina, en el juicio que la familia de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz llevaron contra el teniente general Videla, pero yo ahí recurría a esa fecha en concreto. Acá en el Uruguay también, cada vez que me citaba un juez por un episodio de estos, yo iba a la agenda apropiada. Nunca las había leído en su totalidad. ¿La agenda de tu papá era la agenda que él llevaba? No, eran agendas mías. El libro es sobre mi viejo, pero parte de la cronología que tuvimos que rearmar la hicimos sobre la base de los documentos que acabo de referir, más mis bitácoras, ¿no? Donde aparecen más que nada cosas que me afectan directamente a mí, pero muchas cosas que lo involucran a él. Y que tienen el valor testimonial de eso, de que incluso en el libro aparecen algunas páginas de las bitácoras escaneadas. Entonces se dan situaciones muy paradójicas. Por ejemplo, hay un día en que aparece de mi puño y letra en mi bitácora que el mismo día me llama varias veces desde Londres muy preocupado. ¿Por qué estaba preocupado? Por la presencia de Nino Gavazo, el militar uruguayo, hoy el genocida de terrorismo de Estado más conocido del Uruguay. Cuando yo lo escribo, en el año 76, era como escribir Juan Pérez. Y yo nunca, ni siquiera recordaba todo este episodio. Cuando muere Orlando Letelier, yo recibo la visita, porque trabajaba con él y porque además era refugiado extranjero, del FBI, que me dejan unas tarjetas por cualquier eventualidad. Cuando se produce esta alarma de mi padre, llamo al FBI y me recibe un señor. Yo voy acompañado de un amigo americano que todavía vive, porque no me hacía mucha gracia, refugiado uruguayo, ser citado por el FBI cuando mi padre consideraba que mi vida estaba en riesgo. Pero el señor que nos atiende lo pongo a modo de ejemplo, se llama Bob Scherer. Si tú ahora buscas en internet Bob Scherer, hay más de una docena de libros en Estados Unidos escritos sobre él. Era el oficial del FBI de mayor conocimiento del Plan Cóndor, que pasó por las oficinas de la institución. Ahora, cuando yo me entrevisté con él no tenía la más mínima idea. Es más, el nombre se rescata de la memoria porque aparece escrito en la bitácora. Por eso es que las bitácoras adquieren la relevancia a tal punto que los editores prefirieron utilizar el nombre de las bitácoras como nombre del libro. Perdón, me perdí. ¿Y Gavazo estaba llegando a dónde? ¿A Londres? No, Gavazo había llegado a Estados Unidos. Mi padre se entera en Londres. Mi padre sí tenía motivos que nosotros desconocíamos para sospechar de él, y me advierte del peligro de esta situación. Cuando nosotros hacemos el comentario del FBI, que repito, se había presentado cuando la muerte de Letelier, ahí Bob Scherer en menos de 24 horas logra que lo expulsen de Estados Unidos, declarándolo persona non grata. Al mismo tiempo echan a otros titulares del Escuadrón de la Muerte, como Miguel Sofía, que hace un par de meses cayó preso en Uruguay porque estaba prófugo de la justicia, está preso en este momento, el coronel Fons. Posteriormente, los dos militares, Miguel Sofía es civil, piden para ser acreditados en la misión militar uruguaya y se les niega la autorización. Bueno, pero cada vez que en la etapa de investigación del libro abríamos una puerta, aparecían otras incógnitas, ¿no? Entonces fue muy revelador este hallazgo. Pero luego, y Wilson, ¿por qué sabía que Gavazo era peligroso? Entonces ahí empieza toda una nueva etapa de investigación, desde donde surge una relación de Wilson con la comunidad entera del exilio en Europa, y algunos grupos como la ex ROE y el ex MLN, que tenían archivos muy documentados de los Escuadrones de la Muerte,
que se lo facilitaron. Él ahí logra armar el puzzle que le permite preocuparse por mi seguridad personal ante la llegada de Gambassi. Equivocado no estaba, porque documentos posteriores desclasificados demuestran que efectivamente había un intento por atentar contra mi vida en Estados Unidos. Qué bárbaro, che. Impresionante, ¿eh? Sí, es muy impresionante. Para mí fue tremendamente removedor. Pero vos te venís a encontrar con esta sorpresa ahora revisando los papeles. Sí, yo las bitácoras las usaba para juicios puntuales. Entonces iba a buscar la fecha, por ejemplo, la desaparición de Julio Castro, ¿no? Entonces iba al año, la fecha en que desapareció, las gestiones que se hicieron, y cuando las llevaba al juzgado, los jueces normalmente las fotocopiaban. Y yo reconozco que muchas veces me decían, pero esto es un documento importantísimo, pero lo que nunca había hecho, y Luis Viñolo me dijo, bueno, lo primero que vamos a hacer es sentate y empezar a leerla del primer hasta el día del regreso. Y bueno, y empezaron a aparecer cosas muy elocuentes que en el momento que yo las escribí no era consciente de la importancia que tenía. Después eso, enganchado con las piezas del puzzle, de lo que conseguimos en el Archivo General de la Nación, los prontuarios policiales de mi viejo y mío, los documentos de la CIA, el FBI, la Casa Blanca, el Departamento de Estado. Bueno, a todo esto mi amigo americano, cuando yo lo llamo y le digo, pero ¿tú conoces a Bob Scherer? Me dice, naturalmente. Y le digo, ¿lo conociste? Y me dice, no, nunca, lo vi por televisión. Y yo, y si yo te digo que el 7 de diciembre del 76 tomamos un café en su despacho, entonces, viste, una cosa trae a la otra. Mi amigo americano me dice, bueno, yo soy muy amigo del cronista del Washington Post que escribió uno de los libros. Este hombre toma en contacto conmigo, nos provee de una cantidad de documentación que nosotros necesitamos. Olga Machado, la ex compañera de David Cámpora, que era el representante del MLN que llevaba los archivos del Escuadrón de la Muerte, recibe un llamado de mi padre, le pide el acceso a los archivos. Bueno, pero toda esta historia la logramos recomponer a partir de las puntitas de iceberg que aparecían en las bitácoras. Qué bárbaro. Qué interesante las revelaciones después de tantísimos años, ¿no? Impresionante. Es una historia de nunca acabar, ¿eh? Algunas, no te quiero entretener, pero algunas tienen incluso una connotación humana muy fuerte, porque, por ejemplo, cuando él se hace de la documentación de Scotland Yard le advierte que en el Reino Unido él no va a correr peligro porque ya están advertidas los titulares del Plan Cóndor que no van a permitir, como pasó con Letelier en Estados Unidos, un asesinato en el Reino Unido. Entonces aparecen documentos del Plan Cóndor diciendo que hay que esperar que Wilson viaje al continente europeo para matarlo allí. No obstante lo cual, él viaja a París para advertirle a los otros cuya vida está en riesgo, Hugo Cores, del Partido por la Victoria del Pueblo, Enrique Erro, del Frente Amplio, a decirles, cuidado muchachos, acá están en la mira telescópica igual que yo. Ahora, ese viaje, sin ir más lejos, era un riesgo de su vida para defender la vida de sus amigos y durante muchos años adversarios políticos. Al mismo tiempo, vos ponete en mi lugar, ¿no? Revisando archivos en el Archivo General de la Nación, aparece una carta de Enrique Erro al profesor Ares Pons, que era su mentor máximo, donde le cuenta todo esto, carta de puño y letra de Erro, ¿no? Le dice además qué valentía la de Wilson arriesgarse su vida para proteger la mía. Y después agrega, que yo ni recordaba el episodio, y el que me levanta mucho el ánimo es su hijo Juan, que vive en Estados Unidos, porque me llama día por medio y me dice, don Enrique, cuídese porque no necesitamos mártires sino combatientes.
Yo cuando leí eso tuve que salir del archivo, dar la vuelta a la manzana y volver después de traer... ¿Que no te acordabas? ¿No te acordabas de esas llamadas? No me acordaba. Que era una cosa que me salía a hacer, agarraba el teléfono y lo llamaba. Pero que para él eso fuera una cosa importante, a tal punto que le incorporan en ese documento como un testimonio propio, para mí fue muy removedor. Muchas cosas fueron muy removedoras. Entonces, en las librerías de Montevideo podemos encontrar este libro que lo presentaron en la Feria del Libro Internacional de Montevideo el mes pasado. Exactamente. ¿Qué editorial es? Editorial Fin de Siglo.